puede tomar su lugar. Levante su espada. Creo que no me escucharon. Levante su espada, por favor. Quiero ver espadas arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, pues vamos a la palabra del Señor. Ya me dejaron acá la musiquita. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios. Qué bueno que vengan con esa actitud, ¿verdad? De servir al Señor. Bueno, pues vamos al plato fuerte, que es la palabra de Dios, nuestro alimento espiritual. El tema de hoy se llama divisiones en la iglesia. Es un tema fuerte, pero es muy interesante. Aparte, tenemos que tocar este tipo de temas, porque la verdad es una tristeza que la iglesia de Cristo, en vez de estar unida, haya mucha o tanta división. Creo que el reino de las tinieblas está mejor organizado que la iglesia del Señor. Entonces este es un tema fuerte, pero necesario. Aquí lo que nosotros buscamos es que haya discípulos. Un discípulo es el que se mantiene firme en las enseñanzas de su maestro. Recuerden, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a ir un poco rápido porque hay mucho que hablar acerca de este tema. Entonces miren, la división es una separación o partición de un todo en partes. Cuando hay división, ¿verdad? Desgraciadamente en las iglesias, para empezar, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos todos los creyentes, todos los que ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. Ya pasamos a ser parte de su iglesia. La iglesia no es un edificio, es el cuerpo de creyentes en todo el mundo. Entonces, cuando se habla de la división en la iglesia, estamos hablando de eso. Cuando los mismos hermanos se dividen y no van por el mismo camino, ¿verdad? Jesús mismo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces no hay otro camino, o sea, el camino es Jesús, nadie más. Jesús es la cabeza de la iglesia, Él es el que dirige el cuerpo es la iglesia. Entonces miren, vamos a ir a la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 10 al 13, por favor. Primera carta a los Corintios, del 10 al 13. Amén. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bienvenidos, si quieren pasen. Dice así la palabra, ¿verdad? Empieza diciéndonos el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo desde un principio ya está diciendo esto, ¿verdad? Que no haya divisiones, que no haya separación en la iglesia de Cristo. Entonces dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. Fíjense lo que dice la palabra: perfectamente unidos en perfección. Amén. En una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado
acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Ahí ya había contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Qué es a lo que vamos aquí? Había divisiones en la iglesia en Corinto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque unos decían: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas. Aquí ustedes recuerdan, ellos predicaban la palabra. Pablo predicaba la palabra, Pedro predicaba la palabra, Apolos predicaba la palabra. Cada persona se iba por un predicador. Ahorita, ¿cuántos predicadores hay en el mundo? Hay miles, millones de predicadores, y usted puede ver por internet al que usted guste, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esto? La gente, desgraciadamente, busca el acomodo, el estar tranquilo. Dice: este predicador me gusta porque predica light. Predica lo que yo quiero escuchar. Por eso lo pongo en el internet, ¿verdad? O porque era lo que pasaba en ese tiempo. En ese tiempo pues no había internet, pero unos decían: pues yo me acomodo a Pablo, ¿verdad? Tal vez los que querían más compromiso con Dios decían: pues yo escucho a Pablo. Otros: no, pues yo a Apolos. Otros a Pedro, ¿no? Que acuérdense que ellos habían tenido una contienda porque Pedro solo quería predicar a los judíos. Pablo había sido enviado a predicar a los gentiles. Entonces, aquí que es a lo que voy, que muchas veces nosotros como cristianos, como iglesia, buscamos el predicador que nos acomode. Yo no digo que no, o sea, usted debe de crecer, pero por decir, ¿qué se me hace más cómodo? Si yo les digo: el martes va a haber culto aquí a las 4 de la tarde, mejor pongo una prédica y escucho al que a mí me guste y no voy al culto. Pero ¿qué pasa? Usted corre el peligro de desviarse de la sana doctrina que se le da o que se le intenta dar aquí. ¿Por qué? Porque buscamos la comodidad. Aquí, por decir, si yo les digo, o sea, yo les he dicho muchas veces, ¿no? Yo no les quiero decir: no, pues tienes que servir o poner a cada hermano a servir, porque yo no quiero que lo hagan porque yo les digo, sino porque les nace de corazón. Pero yo creo que así lo vamos a empezar a hacer. Así lo vamos a empezar a hacer, por decir, se les dice igual: va a haber un discipulado, porque si no se discipula la gente, ¿cómo vamos a enseñar si no se está uno sometiendo a lo que dice la palabra de Dios? Si no hay bases sólidas. Si se les dice: hay discipulado a las 9 de la mañana, 3 hermanas, 4 hermanas, porque varones, creo que no hay varones. Ahorita ahí en el grupo de varones mandé un mensaje de que hay que recorrer el plástico porque se está cayendo. Mandé el mensaje y nadie contesta. Entonces, ¿por qué hay divisiones en la iglesia? ¿Por qué? Porque ya me dicen las cosas, porque ya me están disciplinando, porque ya me dicen cosas fuertes. Entonces yo ya no voy a esa iglesia porque el pastor es esto, el pastor es lo otro, los hermanos esto, los hermanos lo otro. Por eso hay división en las iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a la disciplina. Se les dice: lleguen temprano. No llega la gente temprano. El compromiso no es conmigo, es con Dios. Estamos en el tiempo de alabanza, es tiempo de reverencia a Dios. La gente allá atrás platicando. Como ahorita se interrumpe el culto, llaman la atención. Estamos en la casa de Dios, hermanos. No porque, les digo, a nosotros nos conviene, no decimos: una iglesia es un edificio, entonces, como aquí no es un edificio, entonces no es la iglesia de Cristo. Quiero que Dios me bendiga, sí quiero que Dios me bendiga, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. No, hermanos. Por eso hay división, y ha habido divisiones en las iglesias. Porque mientras me traten bien y me traten a comodidad, ahí voy a estar.
Pero ya cuando me empiezan a decir lo que me duele o lo que no está bien, pues mejor me voy de la iglesia. Todos queremos servir, claro, es bien hermoso servirle al Señor, pero por eso hay que pasar un proceso para poder servir. Aquí hay un tiempo de formación, por eso les digo y les digo muchas veces, tienen que tomar el discipulado. Porque si no, imagínense, cuando viene el ataque, pues el enemigo te zarandea como a trigo, como le pasó a Pedro. Por eso el enemigo nos zarandea muchas veces, porque no estamos firmes. ¿Y cómo vamos a estar firmes si las cosas las quiero hacer a mi manera, como yo quiero, como a mí se me dé la gana? No, por eso aquí dice, pues Pablo predica de esta manera, pues me gusta cómo predica Pablo, pues yo me voy con Pablo. No, pues a mí me gusta cómo es Apolos, tengo una gran amistad con Apolos, pues me voy con Apolos. O no, pues Pedro es judío, yo soy judío, pues me voy con Pedro. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Nosotros hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Cuando usted se bautiza, yo creo que hay muchos que no se han bautizado, pero mire, desde que usted le entregó su vida a Cristo, usted ya es una nueva persona, una nueva criatura, porque el Espíritu Santo ya vive dentro de usted. Entonces, aquí dice, ¿no? Dice, ¿o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? No es así, no es así. O sea, nosotros todos le tenemos que servir a Cristo. Él es el que debemos de seguir, Él es el que debemos de exaltar con nuestra vida, con nuestro comportamiento. Amén. Entonces, por eso es que hay divisiones en la iglesia. El enemigo nunca va a venir de afuera, el enemigo va a poner la cizaña y la murmuración dentro de la iglesia. Entonces, primero se tiene que entender qué es la iglesia. Usted es parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Desde el momento que aceptó a Cristo, usted ya es cristiano, ya es seguidor de Cristo, ya es discípulo de Cristo, porque está aprendiendo, ya es parte de la iglesia. Cuando nosotros decimos, Cristo viene por su iglesia, viene por la iglesia, pero por la iglesia que es verdadera iglesia. Jesús mismo dijo, yo no he venido para servir, yo no he venido para ser servido, sino para servir. El trabajo que usted hace para Dios no es en vano. Pero ¿por qué no esforzarnos? Miren, vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 12. Del 12 al 31. Ahí mismo, pero en el 12. Capítulo 12, del 12 al 31. Esto es para que se entienda bien lo que es la iglesia. ¿Sale? ¿Amén? Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente,
y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Aquí lo que yo necesito es que se entienda que todos tenemos una misión en la iglesia. Dios nos ha dado dones y talentos a todos como hijos de Él. Pero no sé si ya estamos sirviendo, ya estamos explotando esos dones y talentos que Dios nos dio. Para eso es, para motivar a empezar a usar esos dones y talentos. ¿Verdad? Tal vez muchos de nosotros tenemos dones de sanidad y no lo hemos notado. ¿Por qué? Porque no oramos por los enfermos. Entonces, aquí de eso se trata, de que nosotros todos tenemos dones y talentos, ministerios. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si para empezar, pues no empezamos a poner bien los cimientos de nuestra fe? Debemos de comenzar primeramente a tomar decisiones firmes. Yo quiero servir a Cristo, pues yo voy a servir a Cristo. No puedo estar con un pie dentro y con un pie fuera. ¿Sale? Desde ahí yo empiezo a tomar una decisión. Tomo esa decisión y empiezo ¿qué? A orar, empiezo a clamar a Dios, empiezo a leer su palabra y el mismo Espíritu Santo te va a ir dirigiendo. Y entre tú más te llenes de la palabra de Dios y entre tú más estés orando con Dios, vas a ser más usado por Dios porque estás preparado. Porque tú estás preparado para hablarle a la gente de Dios. Pero si tú no te preparas, si quieres ser usado, qué bueno, eso es hermoso. Pero si tú no te preparas, ¿cómo Dios te va a usar? Ahora, igual, o sea, tú ya tienes el conocimiento, pues ahora practica lo que la Biblia dice, practícalo para que tú veas un cambio en tu vida y tú te enamores más de Cristo. Porque tú te enamoras más de Jesús cuando ves su mano en tu vida, estás pasando por una aflicción, por una situación difícil, le clamas a Dios, Dios te responde, ahí estás viendo su mano poderosa en tu vida. ¿Y ahora qué sigue? Servirle al 100%. Entonces, aquí es lo que él dice, ¿no? Aún nos puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, los que hacen milagros. Esos son los ministerios que Dios puso en las iglesias para ser explotados. Pero si yo no tengo una, yo no empiezo a tomar una decisión, pues yo cómo voy a saber en qué le voy a servir a Dios. ¿Cuál es mi ministerio? Esta iglesia es muy joven. Los ministerios, pues Dios los da, pero ¿qué hacemos por alcanzar o saber qué ministerio es el que tenemos? ¿O qué dones son los que tenemos? ¿Usted tiene algo muy valioso y usted se lo confiaría a cualquier persona? Lo mismo pasa con Dios. Para Dios las almas no tienen precio. Entonces, imagínense, Dios quiere confiar algo preciado para nosotros, bueno, para Él, para nosotros, que son las almas. Pero si no nos preparamos,
si no comenzamos con el servicio? ¿Amén? Entonces tenemos que entender que somos un solo cuerpo, porque todos tenemos que predicar a Jesucristo y ser creyentes maduros. La predicación de todo cristiano siempre es Jesús, Jesucristo. Llevar al oyente al arrepentimiento, a darse cuenta que es pecador, a darse cuenta que necesita a Cristo en su vida. Ese es el mensaje. Porque muchas iglesias ya sacaron a Cristo del mensaje principal. Por eso es las divisiones en la iglesia. Porque ya no se predica de Jesús. Cuando Él es el centro, Él es la cabeza de la iglesia. No es la vida del pastor, si ya fue a Israel, si ya fue a Colombia, si ya fue a otros países. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que Cristo murió en la cruz y que gracias a Él y a ese sacrificio tú eres salvo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de predicar, y este mensaje debe de llevar al arrepentimiento y a darte cuenta que sin Cristo no somos absolutamente nada, que Cristo murió en la cruz por ti, por amor. ¿Para qué? Para que pases la eternidad con Él. Entonces, en ese amor, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fue un amor infinito el que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Entonces, Él ya me amó, Él ya entregó, Él ya dio todo por mí. Ahora yo le quiero decir, tengo que poner primero en orden mis ideas. ¿Sale? Él ya entregó todo por mí. Él ya no me debe absolutamente nada. Ahora, yo quiero agradecerle a Dios por eso. ¿Sale? Yo quiero agradecerle a Dios por eso. Entonces empiezo. ¿Cómo empiezo? Decisión. Tomo la decisión de estar bien en Cristo. Sale. Nosotros, mire, no es necesario que usted avance rápido. Usted puede ir paso a paso, pero con sus ideas bien cimentadas. ¿Sabes qué? Yo voy a empezar. Pues quiero aprender de la Biblia. Comienzo a leer Mateo completo, de principio a fin, porque quiero aprender del maestro. O empiezo a leer Juan. ¿Sale? Empiezo a leer Juan. No, pues el apóstol Juan me dice esto, el apóstol Mateo me dice esto. Pues voy aprendiendo de la vida de Cristo. Y comienzo a seguir, comienzo a ver el modelo de Jesús. Así me debo de comportar, así debo de hablar, así debo de pensar, así debo de hacer, de servir. Amén. Entonces, poco a poco el Espíritu Santo, entre tú vayas avanzando, Él te va a ir dando más y más y más y más, hasta llegar el momento en que tú vas, cuando menos te des cuenta, tú ya estás sirviéndole al Señor. No dejarnos guiar por la emoción. Pues yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque te vas a agotar tanto físicamente como espiritualmente. Amén. Te vas a cansar y no vas a rendir. Entonces, miren, nosotros, por decir, ya hay gente que ya lleva más tiempo aquí con nosotros, ya es que ya estén sirviendo. ¿Sale? Como les dije la otra vez, no es luego, pues subir al púlpito y predicar. No, pues comienza tú por servir, empieza a lavar el baño, empieza a ver qué hago, aquí hay muchas cosas que hacer. Y de ahí empezamos a organizarnos en la iglesia. ¿Cómo empezamos a organizarnos? Pues ver quiénes son las personas o los hermanos que están dispuestos a servir. Si usted dice, no, pues yo no, simple y sencillamente yo nada más quiero ser un miembro, quiero venir a aprender de escuchar de la palabra, es válido. Es válido, ¿por qué? Porque usted se está capacitando en el Señor, pero va a llegar el momento que el Espíritu Santo le va a empezar a incomodar y le va a empezar a pedir que haga un poco más. Pero no es porque yo se lo diga, es porque el Espíritu que está dentro de usted le incomoda. Por decir, igual, ¿no? Gracias a los hermanos que traen talento, ¿no? Que traen talento, igual va a llegar el momento que va a haber otros hermanos que van a decir, yo quiero llevar talento, yo voy a querer llevar algo para que se venda en la iglesia, sin necesidad de que yo les diga, ¿saben qué? Les toca a ustedes, No.
Cuando yo empiezo a ver, no, pues ya hay 2 personas, ya hay 3 personas que traen talento, ya hay 4 personas, bueno, espérenme tantito, vamos a hacer un rol y cada semana 2 personas van a traer el talento. Es un ejemplo. Lo mismo pasa con los grupos de Alcohólicos Anónimos. Es una bendición, los que han ido con nosotros a compartir, es una bendición llevar la palabra a los grupos, a ver a los jóvenes ahí cómo están, hasta dónde te deja la droga, adicción y el alcoholismo, y llevarles una palabra de amor de parte de Dios. Esa es una gran bendición. Pero yo no puedo actuar por emoción y decirles, pues esta semana vas tú, como nos llegó a pasar. En una semana éramos 8 hermanos en el grupo y la otra semana nada más éramos 2. Entonces ya empiezo a ver, no, pues cuento con este hermano, esta hermana, pues vamos a hacer un rol para que se vaya, y va habiendo una organización. Amén. Porque en la obra de Dios siempre hay trabajo. Gracias a Él, ¿va? Siempre hay trabajo. Igual, estamos aquí en casa. No hay músicos. Hay instrumentos, pero no hay músicos. ¿Quién de ustedes se ha animado por investigar o si quieren tocar algún instrumento? De decir, no, pues a mí me gustaría, voy a tratar de tocar un instrumento para servirle a Dios en mi iglesia. Hay 3 teclados, una batería y una guitarra. Entonces, miren, y de esa manera nosotros, ¿qué pasa? Por medio de esa organización vamos avanzando por medio de esa organización, pero empezando a ver a las personas que de verdad se están comprometiendo con Dios. Porque si usted dice, no, pues yo me comprometo, pero no va a decir, pues este domingo sí voy y para el otro no voy. No es así, así no funciona. Porque el compromiso no es conmigo. Dios es un Dios de orden. Yo no puedo venir y poner un desorden en la iglesia. ¿Sale? O sea, yo aquí igual, trato de ser accesible con todos, por decir igual, no, pues quieren danzar, adelante, quieren servir en lo que ustedes me digan. Viene lo de la escuelita bíblica. ¿Cuántos de los que están aquí, cuántos nos van a apoyar en la escuelita bíblica? Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hay organización. Ya de ahí nos empezamos a organizar. Pero igual, la organización también es estar sujeto. Yo no puedo llegar, no, pues yo voy a participar, pero yo voy a empezar a mover a ver quién y quién. No, debe de haber un orden. ¿Sale? Debe de haber un orden, porque si no, pues no va a salir bien las cosas por el desorden. Primero, no, pues ¿cuál es el principal objetivo de esta escuelita? Igual lo mismo pasa con lo de los instrumentos, con lo del talento. Todo va basado a un objetivo principal. Entonces, de ahí comenzamos a trabajar. Es importante que no dejemos, dice la palabra, es importante que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo no me debo de dejar de congregar, porque es mi alimento espiritual. No lo digo porque yo los quiera tener aquí sentados cada 8 días. Lo digo porque estamos en una guerra, en una batalla. Dejas de venir a la iglesia, te empiezas a sentir mal. Ya estás enojado, ya estás deprimido, ya andas echando pleito en la calle, ya andas echando pleito en el trabajo, ya te cae gordo el vecino, ya te cae gorda la vecina. ¿Por qué? Porque estamos débiles espiritualmente. Nuestro enfoque debe de ser en la palabra. Jesús mismo nos da esas enseñanzas. Poner la mira en las cosas de arriba.
Busca tesoros en el cielo. Dios te va a dar paz, gozo, tranquilidad. Tú tienes dominio propio. Porque yo creo que aquí todos los que estamos ya recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando tú lo recibes como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo ya está en tu corazón, ya está dentro de ti. Y la palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 1:7, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dominio propio, que tú sabes cómo controlar tus emociones. Entonces, si no las puedes controlar, ¿qué es lo que está pasando? Por eso es de que yo les digo, no debemos de dejar de congregarnos. ¿Por qué? ¿Por qué te saca el enemigo de la iglesia? Dardos de fuego a la mente. Y ya viste, y oye que dijo esto la hermana, y oye que dijo esto el pastor, y oye que dijeron esto y que dijeron lo otro. Y como estamos débiles espiritualmente, pues terminamos yéndonos de la iglesia. Terminamos enojándonos con Dios cuando Dios ni siquiera nos hizo nada. Por eso el tema es las divisiones en la iglesia. Hay iglesias donde hay una competición espiritual, a ver quién es más espiritual que el otro. Y no debe de ser eso. No debe de ser eso, ¿por qué? Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Como vimos, la mano no puede hacer lo mismo que el pie, ni el oído lo mismo que el ojo. Así lo que Dios tiene para ti, otro hermano no lo puede hacer porque tú lo tienes que hacer. ¿Por qué no funciona bien el cuerpo? Pues porque alguien no está trabajando bien en lo que debe de hacer. Imagínate si tu pie quiere ir para la derecha y tu otro pie a la izquierda. No vas a avanzar. Entonces por eso es de que sucede esto. Entonces aquí nosotros tenemos que, primero que nada, ordenarnos, ser ordenados. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿En qué le quiero servir a Dios? Ya puse ahora sí, mi visión en lo que yo quiero hacer, pues voy a avanzar hacia esa visión, en orden. El primer ministerio que Dios nos da es nuestra casa, nuestro hogar. Entonces, en mi hogar tengo que comenzar porque ahí es donde yo practico. Ahí es donde yo practico lo que el Señor me está diciendo, el Señor me está hablando. Amén. Entonces, miren, ¿por qué es que viene la división? Vamos a ir a 1 de Corintios igualmente en capítulo 2, del 6 al 16. Fíjense bien. Amén. 2 del 6 al 16, dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vean, esto es bien importante. ¿Por qué? Hay divisiones en la iglesia, ¿por qué? Por la inmadurez espiritual del cuerpo. Por la inmadurez espiritual de la gente que está dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, entre los maduros espirituales. Por decir, ¿cuántos años llevan de cristianos? No me contesten. ¿Cuántos años llevan de cristianos? Y todavía hay gente que se les tiene que hablar del plan de salvación. Hay gente que todavía se les debe de hablar de cosas, de darle lechita espiritual. Cuando nosotros tenemos que tener un crecimiento, que donde nosotros nos paremos, el infierno tiemble. ¿Por qué? Porque le vas a arrebatar almas a Satanás. Que te tenga miedo, que diga, ay no, pues le va a hablar de tú con firmeza y con seguridad. Vas a hablar de las cosas de Cristo. ¿Por qué? Porque eres un creyente maduro. ¿Sale? Que nada te mueva de tu fe, que nada ni nadie te mueva de tu fe. Cristo tiene grandes cosas para ti, pero no debes de dudar. El enemigo utiliza la duda, el miedo, la división, la murmuración, el chisme, los celos, la contienda. Eso es lo que él ataca. ¿Para qué? Para que tú no crezcas espiritualmente. Dios tiene un plan precioso para tu vida. Créele más a Dios que al enemigo. Date cuenta del potencial que tú tienes para llegar a lugares donde jamás te imaginaste estar, sirviéndole a Dios, glorificando a Dios. Amén. Entonces dice Pablo, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Y qué sabiduría? No de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Imagínate, aquí nosotros ya tendríamos que estar hablando de todo, de lo que significa el tabernáculo de Moisés que levantó, y cosa por cosa, qué es lo que significa, qué significado trae el tabernáculo, el arca del pacto, el vestuario del sacerdote, qué significaba el vestuario del sacerdote, para qué era todo qué significaba cada cosa que él traía. Porque los levitas son los sacerdotes. Amén. ¿Qué pasó con las tablas que rompió Moisés de los 10 mandamientos? ¿O dónde quedaron esas tablas? ¿Dónde quedó el maná? La vara de Aarón que reverdeció. Ese tipo de temas ya deberíamos de estar tocando aquí. ¿Sale? ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Esforzándonos por madurar espiritualmente. Entonces, para madurar, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Asistir a los estudios bíblicos, asistir a los estudios, esforzarme por aprender. Amén. Entonces, fíjense, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, buscar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría de los reyes, de los príncipes, de los presidentes, ellos mueren. Por si López Obrador va a terminar su sexenio, llega otro y empieza con otras cosas. Pero ¿qué sucede aquí? Aquí nos dice que estamos buscando la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría de Dios. Entonces dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Qué nos dice Jeremías 33:3?
clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, Él no se queda nada más con eso, sino que Él te quiere llevar a sabiduría más profunda. Porque Él te va a revelar misterios. Cuando tú dispones tu corazón para Dios. Amén. Entonces dice, fíjense, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Por qué para nuestra gloria? Porque cuando tú lees la Biblia, cuando tú estás bien firme, ¿el bien para quién es? Para ti, porque no te vas a sentir mal. Tú vas a querer más y más y estar bien con Dios. Entonces por eso dice, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quién crucificó a Cristo? Los sacerdotes, los religiosos, los poderosos judíos de ese tiempo, el imperio romano de ese tiempo. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron el discernimiento para saber que Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador. Entonces después dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Imagínense, nosotros no imaginamos lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eso nos debe de motivar para seguir adelante. Decir, no, pues yo sigo, yo me mantengo firme, no voy a tirar la toalla. Pase lo que pase, yo voy a seguir adelante, voy a perseverar. ¿Por qué creen que la palabra dice, el que persevere hasta el fin será salvo? Hasta el fin. O sea, ninguna palabra está nada más porque se le ocurrió al escritor ahí ponerla, sino porque es enseñanza que Él nos está dando, el que persevere hasta el fin. ¿Por qué? Porque sabe que no va a ser fácil. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, miren, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién te revela las cosas? El Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escudriñar, escarbar hasta lo más profundo, todo lo escudriña. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino del espíritu del hombre que está en él? Tu espíritu se debe de conectar con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te revele más cosas. ¿Sale? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo que está en ti te revela las promesas de Dios, a lo que tú tienes derecho como herencia. Amén. Amén. Y luego dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Tú entiendes las cosas porque tu espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Porque fíjense, en el 14 te dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe el hombre natural, es lo que dice mi esposa aquí en la alabanza. Para el mundo estamos locos, y hay cosas que para el mundo tú vas a estar loco. Tú estás loco porque si a ti como varón te invitan a una fiesta a beber con otras mujeres y tú no lo aceptas, tú estás loco, ¿verdad? Lo mismo pasa con las mujeres de Dios. Las invitan a hacer cosas que no convienen, que no están bien, y no las hacen, pues están locas. ¿Por qué? Porque son naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
grabes ese versículo. Usted tiene la mente de Cristo, no tiene pretextos para no servirle a Dios. No tiene pretextos para estar desanimado, para estar, decir, no, yo no puedo, yo no debo, el tener miedo a predicar, a hablar. No, usted tiene la mente de Cristo. Dios lo que quiere nada más es su corazón, un corazón dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para aprender su palabra, y después el Espíritu Santo que está dentro de usted le va a dar lo que tiene que decir en ese momento. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que, fíjense, debemos de alcanzar esa madurez espiritual, esa sabiduría que proviene de Dios, de nadie más. Amén. Ahí mismo vamos a leer el capítulo 3 de Corintios. ¿Sale? Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hallará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Amén. Aquí más claro ni el agua, ¿no? Yo creo que aquí ya ni se necesita explicación. ¿Por qué? Dice Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Vianda es alimento sólido. Les di a beber leche y no alimento sólido. Habla del alimento que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Cuando tú te la pasas peleando con otros hermanos, estás demostrando que eres carnal, que todavía te mueven tus emociones. Tú enfócate en lo que Dios te mandó a hacer. Porque dice más adelante, porque dice el uno, yo ciertamente sois de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?
Aquí es donde muchas veces entra la pastolatría. Ay, no, pues es que este pastor es bien bueno y este pastor ya dejaste de ver a Dios y comenzaste a enfocarte en el pastor. Y Pablo te lo dice. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Quiénes son ellos? Hombres usados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los usó Dios? Para predicar la palabra, para llevar el evangelio, por eso los usó Dios. Y luego dice, porque diciendo yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, ¿no estás fluyendo con tus emociones? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores. Ellos son servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Tú trabajas en la obra de Dios, Dios te va a recompensar. Amén. Entonces dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Sale? Nosotros somos colaboradores de Dios, nada más. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo puso la base. Cuando él empezó a predicar la palabra, él puso la base. Y luego dice, fíjense, dice, y otro edifica encima. Un ejemplo, él predicó la palabra, después se tuvo que viajar a otro lado, y ¿a quién dejó? Apolos. Y Apolos siguió la obra. Por eso él dice, puse el fundamento. Fundamento podemos decirlo como también la roca siempre es Cristo. Entonces dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cómo empiezas a construir. Por eso yo les digo lo importante del discipulado, porque esa es tu base. Entonces, si tu base es sólida, tú vas a seguir aprendiendo y vas a seguir creciendo. Amén. Entonces, cuando viene la prueba, la lucha, la tribulación, pues tú no te vas a caer porque tu base está sólida. No te vas a desanimar porque tu base está sólida. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie te puede venir a hablar de otras cosas que no sea Cristo el principal. Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Y luego nos dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca que es la paja, la obra de cada uno se hará manifiesta. O sea, al final tú vas a ver la obra de cada persona, al final nos veremos las caras. ¿Sale? Nosotros debemos de enfocarnos en lo nuestro, predicar sana doctrina. Se acabó. ¿Sale? Ya no ver otras cosas, sino enfocarnos en nosotros. Y sobre este fundamento dice, bueno, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Quién va a sufrir pérdida? Pues el que edificó mal, el que construyó mal su obra. ¿Sale? O sea, nosotros ya no nos interesa. Nosotros debemos de enfocarnos en nuestra vida, en nuestros cimientos. Amén. Ahora te dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una pregunta. ¿No sabes que tú eres el templo de Dios?
la casa de Dios. Cuando uno toma, fuma, se droga, se tatúa, hace cosas, ¿qué estás haciendo? Estás contaminando el templo de Dios. Porque es tu cuerpo. El cuerpo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí habla a los que ya el Espíritu de Dios mora dentro. ¿Vale? Que ya tenemos un conocimiento de la palabra. Entonces dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tu cuerpo es santo, no lo puedes contaminar. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, no te gloríes en los hombres, tú gloríate en el Señor Jesucristo. Él es el principal, Él es la roca, Él es el fundamento. Amén. Entonces, debemos de tener todo esto bien, ahora sí que bien grabado en nuestra mente, para que no haya división en nuestra iglesia. Para que no haya división en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si hay división, la iglesia no puede crecer. La iglesia no puede prevalecer. No puede seguir adelante. ¿Por qué? Porque hay división. ¿Sale? Amén. Para terminar, vamos a Mateo 12:25. Mateo 12:25. Mateo 12:25. Amén. Ya con este versículo terminamos. Aquí dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Amén. Aquí Jesús en el contexto está hablando cuando es lo de la blasfemia del Espíritu Santo, que decían que él echaba fuera a los demonios por Belcebú. Entonces él les dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Asolado significa destruir, arruinar, arrasar. Eso es lo que significa asolado. Destruir, arruinar, arrasar. Entonces dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo nos damos cuenta? Les digo, en el hogar. Cuando hay problemas en el hogar, llega la separación, ¿sí o no? Y los problemas, muchos problemas. Entonces, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, es destruido, es arruinado, es arrasado. Dice, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Entonces, si en la iglesia hay división, no vamos a permanecer, no vamos a avanzar, porque hay división, hay contienda. Como dice aquí, o sea, como leímos anteriormente, o sea, cada quien va a rendir cuentas a Dios de lo que uno hace. ¿Sale? Desde el momento, o sea, miren, eso es yo siempre se los digo, es lo bonito del cristianismo. Que yo no tengo que rendirle cuentas a nadie más que a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero qué tengo que hacer? Pues esforzarme primeramente por agradarlo a Él. ¿Por qué? Porque algún día todos los seres humanos vamos a estar frente a frente a nuestro Señor. Y Él nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu vida? Que te prestada. Somos administradores, Él te prestó la vida. ¿Qué hiciste?
Nosotros como varones, cabeza de familia, ¿qué hiciste con la vida de tu esposa? ¿Con la vida de tus hijos que te presté? La mujer, la palabra cuando dice, la mujer sabia edifica su casa, también le va a decir, ¿qué hiciste con la familia que yo te presté? Porque tú eres el complemento de tu marido. ¿Sale? Entonces nosotros en el ministerio, imagínense la responsabilidad de uno, de las almas que estén aquí. ¿Qué hiciste con las almas que yo te mandé? ¿Qué les enseñaste? ¿Dónde les dijiste que pusieran su mirada? Entonces les digo, todo eso nosotros vamos a estar algún día delante de Él y nosotros vamos a rendir cuentas de todo. La palabra de Dios nos dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú, lo que sale de tu boca es lo que está lleno tu corazón. ¿Sale? Entonces, todos vamos a estar frente a Él. Y les digo, todos tenemos un ministerio, todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Explotemos esos dones y talentos positivamente, para que cuando tú veas al hermano caído, no lo pisotees, ayúdalo a levantarlo. Levántalo, anímalo, motívalo, enséñale, abrázalo, escúchalo. Porque tú no sabes lo que él trae en su corazón. Todos necesitamos sanidad interior cuando llegamos a Cristo. Todos venimos dolidos, todos venimos heridos. Y muchas veces la gente que llega así y entra a la iglesia esperando consuelo, esperando un abrazo, esperando ser escuchada, se encuentra con que es juzgada, es criticada, es rechazada. Entonces, ¿en dónde está la iglesia? ¿Dónde está el amor de Cristo en nuestro corazón? ¿En dónde está ese amor? Entonces, como hijos de Dios, debemos predicar el amor de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, Éxodo 20, Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que vino uno mayor que a Moisés, que fue Jesús. Y él, antes de morir, antes de que lo agarraran para llevarlo a la cruz, se levanta y él les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cuál mandamiento vale más? ¿Ese o los 10 que dejó Moisés? Porque su libro que tienen, su espada que tienen en sus manos, el mensaje principal de ese libro es el amor. Y si no hay amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Si tuviere los dones y todos los ministerios y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Dice, el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor todo lo espera, todo lo cree, el amor todo lo soporta. Entonces, soportemos con amor y llevemos este mensaje de amor a la gente necesitada, a la gente que necesita un abrazo, un beso, un te amo, a la familia. No sabemos cuándo partamos de este mundo, y ahorita que estamos vivos, ustedes abracen y besen, porque eso es lo que van a dejar. Eso es lo que van a dejar. Igual si ustedes, si llega a ir algún ser querido, ustedes van a estar tranquilos, porque yo le demostré mi amor. Yo le demostré cuánto amaba a esa persona. Yo demostré mi amor en vida. Flores ya para qué, ¿verdad? Ya no las pueden oler, ya no las pueden sentir.
flores ya no, comida ya no la puede probar. Entonces, ahorita les digo, ámense, díganse lo mucho que se quieren en familia, porque les dije la semana pasada, ¿no? En la semana, las prioridades. Primer lugar es Dios, segundo lugar es la familia, tercer lugar es el trabajo, cuarto lugar es la congregación. Nuestro primer ministerio es la familia. Estamos conectados con Dios y lo que Dios nos da va para la familia. Nosotros como varones somos los que tenemos que proveer nuestra casa. Nosotros como varones tenemos que darle a nuestra esposa, a nuestros hijos. La esposa tiene que estar en casa cuidando a sus hijos, esperando al marido, atendiendo al marido. Juntos tienen que educar a los hijos, bendecir a los hijos, orar por los hijos. Cuarto lugar, por todo ese agradecimiento a Dios, por todas esas bendiciones, voy a mi congregación a servirle al Señor y a serle fiel. Amén. Has comenzado una nueva vida a partir de hoy. Hoy es una nueva vida para ti. Comienzas de cero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tú eres una persona nueva. Tú comienzas de nuevo. No crees división. Tú firme y cumple con lo que Dios te dice. Lo que Dios te habla en la intimidad, eso hazlo. Eso vívelo. Lo que Dios te habla en la intimidad. Si no tienes una intimidad con Dios, pues vas a ser como las olas del mar que anda de aquí para allá y no sabes ni qué es lo que quieres. Cuando uno está enamorado, uno trata de estar todo el tiempo con la persona amada. Aunque tú te vayas a trabajar, hasta le hablas por teléfono. Oye, ¿cómo estás? Oye esto, oye el otro, oye aquello. Porque estás enamorado y quieres estar al pendiente de esa persona. Llegas a tu casa y ves a la persona. Ah, no, pues ¿qué necesitas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Si no estamos haciendo eso con Jesús, no estamos enamorados de Jesús. Él sí nos ama y Él nos entrega todo su amor. Créeme que Él siempre te va a corresponder a ese amor. Él siempre te va a corresponder. Él siempre va a estar con sus brazos abiertos esperándote. ¿Verdad? Hay una ilustración cuando dice, ¿no? Te vi cuando llegaste del trabajo y estuve esperando a que me hablaras, pero estabas muy cansado. En la mañana te desperté con el viento, ¿no? El sol y todo eso. Te empieza a hablar cosas así hermosas. Y nosotros ni siquiera lo pelamos, ni siquiera le hacemos caso. El sol, respiramos, vemos su creación, la familia, los hijos, el esposo, la esposa, los alimentos. Dios hasta el final, ¿no? Ya ni sigo porque hasta quiero llorar. Hay que agradecer a Dios. Hay que darle las gracias por todo. Vamos a ponernos de pie. Hay que agradecerle al Señor por la vida, por la salud, por todo lo que Él nos da. Porque Él es bueno. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. Tú quieres ser de bendición, pasa aquí adelante. Queremos orar por ti. Vamos a orar por ti para que tú lleves esta bendición a donde quiera que te pares. Seas de bendición para la gente, para los que te rodean. Que tú irradies ese amor de Cristo. Que tú entregues tu corazón a Dios en esta hora. Que tú comiences una vida nueva. Que tú empieces a vivir